Saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de Belén en Guaynabo, Puerto Rico. Saludo cordial a Monseñor Reinaldo Zagardía y a todo su equipo de pastoral. Ya nos acercamos en este camino cuaresmal a la Semana Mayor, a la Semana Santa, y los invito a que miremos en este caminar a qué bien posible nos hemos acercado en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, incluso en nuestra vida política, económica. ¿Qué pasos hemos posiblemente dado? También es importante centrar y estar consciente de esos pasos que hemos estado dando y de los que son posibles de aquí en adelante. Esta es la invitación del camino cuaresmal de la conversión. Antes que nada, también seguimos orando por la paz mundial, por la paz entre los pueblos, por todas las personas perseguidas, por todas las personas que sufren en estos momentos de hambre, persecución, guerra en tantos países. Hoy nos compete o nos dejamos invitar por una bellísima bienaventuranza que es importante para nuestra vida como cristianos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Así que los invito a que reflexionemos juntos. Vamos. La Sagrada Escritura nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean misericordiosos. Es decir, que tenemos que asemejarnos a la misericordia del Padre, que es la identidad propia de Dios, ser misericordiosos. Pero inmediatamente nos viene la pregunta: ¿qué es ser misericordioso? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo lo podemos vivir cada uno de nosotros? Al pensar sobre esto, me venía a la mente este personaje famoso, este juez de Providence en Rhode Island, Estados Unidos, Frank Caprio. Me imagino que han visto sus videos virales de más de 100 millones de vistas, donde él, con una actitud benevolente hacia cada circunstancia, hacia cada caso muy particular, sorprende con sus decisiones que no serían lo normal en la justicia corriente, en los juzgados, en los jueces, porque él, de cierta manera, que sus programas son televisados y los juicios son televisados, él actúa con una cierta benevolencia al comprender las circunstancias en las que ocurren ciertos casos bastante ligeros, no son de casos muy complicados. Pero la pregunta es: ¿ser misericordioso es perdonar las ofensas? ¿Es bajar las penas, las condenas? A todo lo que nos hagan decir sí, yo perdono todo y olvido, no pasó nada aquí? ¿Eso es ser misericordioso? ¿Qué significa ser misericordioso para ti? La semana pasada hablábamos que acerca de la justicia. Dios es justo y ahora Dios es justo y misericordioso. Y hablábamos que la justicia es colocar en orden, reacomodar, que Dios actúa en tal modo para reorganizar el camino errado de sus hijos. Quiere que todos nos convirtamos, que vivamos en armonía con su palabra, con su deseo, con su voluntad. Entonces hablamos que Dios no es justo a la manera humana como pensábamos nosotros. Hablamos de varios modos de justicia humana. Y si es así, entonces, ¿en qué manera es misericordioso? Porque la justicia humana tiene ese principio de dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? En cuanto a la proporción de un crimen, pues hay que aplicar cierto castigo, cierto detener al criminal para que no destruya la sociedad o un barrio, la familia. Entonces, ¿de qué manera estamos hablando de que Dios es misericordioso? Si Dios, cuando hablamos de un pecado, diríamos, o normalmente siempre se ha dicho, detrás de todo pecado hay un castigo, y si yo peco, entonces Dios me tiene que castigar por eso.
Si pensamos que Dios es justo en cuanto a la justicia humana, diríamos que la misericordia de Dios es como un indulto, que sería como rebajar la pena, como que bueno, hagamos de cuenta, te tocaban 1000 años en el purgatorio, pues se baja un poquito menos de calor en el infierno, o estoy aunque caricaturizando esta visión a veces un poco así equivocada de la imagen de Dios que tenemos. Porque si a cada pecado corresponde un castigo de Dios como justicia humana, entonces tendríamos que decir que la misericordia de Dios es como un indulto, bajar la pena, o como una amnistía. Ok, cancelemos todo y borremos todo y hagamos de cuenta que no pasó nada aquí. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo hablamos de Dios misericordioso? Es entonces que, como tal, Dios no es un juez a la manera humana, ni la misericordia es una amnistía o que baja la pena o algo así, sino cuando hablamos del pecado y de los 10 mandamientos o de las 10 palabras, de lo que hablamos es que cada pecado lo que hace no es ofender directamente a Dios. Entonces Dios se enoja y después de que se le pasa la cólera y la rabia, o me castiga menos o me castiga más, y esperando que yo le pida perdón y me arrepienta para que Él me pueda perdonar, porque esto no es la imagen de Dios, o al menos la que Jesús nos muestra quién es el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, como hemos visto hace 15 días. Dios anticipa su perdón, su amor siempre está dispuesto y Él quiere es que volvamos al camino. Cada pecado, ¿qué es lo que hace? Cada vez que quebrantamos, por ejemplo, los mandamientos o hacemos algo malo, el pecado lo que hace es no le hace mal a Dios, me hace mal a mí. Sí, Él sufre porque me alejo de Él. Él se identifica con mis obras también. Cada vez que yo hice mal, pues lo hemos hecho mal a Él, pero no en tanto a que Él se destruye, sino soy yo mismo con mi pecado que me autodestruyo, me deshumanizo, me alejo de su amor y realmente caigo en ese infierno, en ese sufrimiento. Porque detrás de cada pecado, como decíamos la semana pasada, está la búsqueda de la felicidad. Siempre nosotros estamos hechos para la felicidad y las obras buenas buscan esa felicidad, y el síntoma de haber encontrado la verdadera alegría que es Cristo es una alegría plena. Y el síntoma del pecado, porque el pecado también es una búsqueda de la felicidad, pero desviada, que me desvía del camino, me trae tristeza, vacíos, soledad, dolor, destrucción. Entonces el pecado lo que hace es una autodestrucción, una deshumanización. Y la gracia de Dios, lo que Él quiere entonces es que yo esté en su camino. Pero entonces, si Dios no es misericordioso a la manera como lo podemos hacer los humanos, o como lo muestra el juez Frank, porque no es por decir un día el juez quiere dar un indulto, una amnistía y cambia baja las penas, no, las leyes tratan de ser justas en la medida en que lo pueden hacer. ¿De qué manera Dios es misericordioso? Estando a estas entonces que el pecado es una autodestrucción y que Dios no está diciendo, a ver, pídeme perdón para acogerte en mi casa de nuevo como el hijo pródigo, cual Dios no le dice, el padre de la parábola, pídeme perdón y te dejo regresar a la casa, hijo, ni al hijo mayor ni al hijo menor, sino ¿en qué consiste el perdón de Dios? El perdón de Dios consiste en restaurar con su gracia nuestra vuelta a la casa paterna. Es restaurar la justicia, ajustar lo que se desajustó. Si yo me alejé de Él por un pecado, por la traición, por la infidelidad, la mentira, el robo, el asesinato, tantas cosas que podemos hacer
contrarias al amor del Padre, alejarme y dejarme atraer por el tener, el poder, los placeres de la vida, y buscando placeres, y busco más vacío, dolor y sufrimiento. El perdón de Dios consiste en buscarnos con sus lazos de amor, de atraernos hacia Él, como a través de su gracia, de su Espíritu, a través de nuestros hermanos y hermanas, a través de su palabra, con las mociones del Espíritu, con su providencia, en las diversas circunstancias de la vida, por una palabra de una persona, por un acontecimiento, por un hecho social, por algo que me ocurra. Dios restaura y ajusta lo que se ha desajustado, volver al camino, volver a la casa del Padre. En eso consiste el perdón de Dios. Y al llegar su perdón es entrar en sintonía, entrar de nuevo en esa comunicación armoniosa y darme cuenta de lo mal que yo estoy, de lo mal que me he tratado, de lo que me he desajustado, de cómo me he alejado de la casa del Padre, y regresando hacia Él me doy cuenta de cuánto Él me ama. Ahí es donde se da el siguiente paso, y es la confesión sacramental, la cual nos introduce en ese misterio de unión con Dios, en el que, abriendo nuestro corazón a la gracia sacramental, Él nos abraza con su amor y somos perdonados, y escuchamos y necesitamos sacar de nosotros ese dolor, ese sufrimiento de haber sido o habernos alejado de Dios, y escuchar en las palabras sacramentales: yo te absuelvo, yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es volver a la casa paterna. Es el sacramento de la reconciliación, es un momento de la alegría, porque es un momento en el que ya llego yo con la capacidad de haber realizado en mi mente, en mi corazón, lo lejano que estaba de Dios. El sacramento de la confesión no debe ser un momento de tortura, ni de dolor y de espadas y de destrucción, sino es un momento de alegría por haber vuelto a la casa del Padre. Es también entonces un momento sacramental importante al cual nos invita esta Cuaresma. Siendo entonces así que el sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios, es un momento de celebración, porque ya he entrado en la armonía, en el corazón de Dios, y sabiendo que el perdón de Dios no es una amnistía o un indulto de mis faltas, sino es realmente humanizarme, la realización de la persona humana en Cristo, que es una nueva humanidad, una nueva comunidad, una nueva creación en mí. ¿Qué es la misericordia de Dios? La Sagrada Escritura nos habla acerca de la misericordia con diversas palabras, expresiones en hebreo y en griego. Especialmente habla de ella como el Jesé o el Rahamín, Rehem, de las vísceras maternas. Habla de Dios en el Nuevo Testamento 11 veces, refiriéndose a Dios y a Jesús. Ani Rahum, es decir, es pasión de amor, es la pasión de amor que siente la madre por su hijo en el vientre materno. Cuando se habla de la misericordia de Dios, se habla de un amor pasional, de un amor visceral, o algunos le llaman a veces amor uteral. Y es curioso porque al hablar de Dios como Padre utiliza esa imagen materna, que es un dolor más profundo. Entonces Dios es misericordioso, es decir, siente amor, pasión, dolor visceral, ventral, uteral, por sus hijos que nos alejamos, por aquellos que tomamos distancia de su amor. Entonces, hay tres momentos para hablar de cómo Dios es misericordioso y cómo nosotros, si queremos ser felices los misericordiosos porque recibirán misericordia. La clave nos la da la palabra de Dios en la parábola del buen samaritano. Tres momentos importantes que podemos descubrir cómo Dios es misericordioso, porque siendo nosotros misericordiosos,
recibiremos misericordia, seremos felices, seremos bienaventurados. Escuchemos la parábola del buen samaritano que nos iluminará para entender qué significa ser felices siendo misericordiosos. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo tomó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te la pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Como acabamos de escuchar en esta bellísima parábola, el buen samaritano, como le conocemos, que se dirige hacia Jericó, descubre a este hombre que había sido ultrajado, apaleado, y lo ve. Es decir, ve la necesidad de esta persona. Incluso el Antiguo Testamento nos habla también acerca del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Dios vio su dolor, escuchó su llanto. Es la característica de Dios, ser misericordioso, es decir, alguien que ve la necesidad, que no gira el rostro hacia otro lugar, que no es indiferente a los sufrimientos. Es el cristiano, la cristiana que en su parroquia, en su casa, en su comunidad, en su trabajo, se da cuenta de la necesidad del otro, de la otra persona, del vecino, que no le alcanza para pagar el agua, la luz, tiene alguna necesidad económica, necesita de tu tiempo, necesita de tu talento y no puede porque está limitado o limitada a alguna necesidad física. Es ver el dolor y el sufrimiento. Pero no basta con solo ver y gozarme o decir pobrecito, no, sino siente compasión, siente compasión. El buen samaritano, en el segundo momento de la misericordia, es sentir compasión, es decir, se le conmueve desde las entrañas, porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Desde adentro de sus entrañas siente el dolor, pasión por resolver esta situación, le duele, no es indiferente. Y es así que baja de su cabalgadura, se acerca a esta persona, y el tercer momento de la misericordia es acercarse, tocarlo. Dios siente el sufrimiento, el llanto de su pueblo, el dolor, baja, dice: he bajado a mi pueblo para rescatarlo, para salvarlo. Y ahí ya va mostrando ese rostro muy característico. Esa es la identidad de Dios, la misericordia.
El tercer momento que caracteriza a la misericordia, después de ver, sentir compasión, es acercarse. El buen samaritano se acerca, toca las heridas, las toca con el aceite, lleva al hombre a su cabalgadura, es decir, se compromete, se incluye, se acerca a los problemas y hace los problemas suyos. Eso nos recuerda inmediatamente a lo que es la encarnación. Dios, en su Hijo manifestado en Jesucristo, siente compasión por nosotros, ve nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro alejamiento y se mete en medio de nosotros, se encarna. Ese es Dios, la identidad de nuestro Padre. De esta manera es que nos salva, de esta manera es que Él es misericordioso y quiere que tú y yo seamos misericordiosos, misericordiosas como el Padre es misericordioso. Entonces se incluye en los problemas, lo monta y lo lleva, deja pago y a la vuelta todo lo que haya gastado lo pagará. Se compromete a pesar de sus compromisos. Eso también es una invitación nosotros a meternos a veces oportunamente y sabiamente, con prudencia, en las necesidades y en los problemas de los demás, sin ser inoportunos. Por eso repito, con prudencia en las necesidades y en la realidad de las otras personas. Por lo tanto, si nosotros somos y queremos ser felices, realmente realizados y plenos en esta vida, si queremos ser bienaventurados y bienaventuradas con la misericordia, nosotros estamos invitados a vivir estos tres momentos. En cuanto a ¿y cómo lo vivimos en los momentos cruciales de la existencia? El Evangelio de Mateo en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, ¿qué es lo que nos dice? Vengan benditos de mi Padre, felices ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, enfermo, necesitado, en la cárcel, y ustedes me fueron cercanos, se solidarizaron conmigo, estuvieron a la medida, al alcance de sus posibilidades y me fueron cercanos, me fueron solidarios conmigo. Entonces, la misericordia, para recibir misericordia es, ¿qué significa? Es estar en sintonía con quien el Padre, nuestro Padre es. Ser misericordioso es realizar misericordia, es vivir la misericordia. Por lo tanto, es vivir en el corazón, en armónico, en armonía con nuestro Padre que es misericordioso. Ser misericordioso entonces es ver la necesidad de nuestros hermanos y hermanas en la parroquia, en donde nos vivimos, en donde nos movemos en nuestra existencia, en nuestros familiares, en nuestros amigos, incluso en las personas que consideramos lejanas a nosotros, y no esperar que nos pidan que les ayudemos solamente, sino estar pronto con la prudencia y con las capacidades reales en las que podemos ayudar, porque no somos ilimitados, ¿no?, en cuanto a nuestro tiempo, talento y tesoro, pero sí ser honesto en las capacidades que podemos brindar. Esta es la mayor recompensa. ¿Qué más bendición, alegría, plenitud y realización es poder ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso? Eres misericordioso en cuanto que estás en sintonía con el corazón del Padre. Esta es la mayor y la más grande recompensa. Es así, mis queridos hermanos y hermanas, y al terminar esta corta reflexión, el miércoles de ceniza hablábamos acerca de tener cuidado acerca de la justicia o practicar la justicia delante de los hombres, decía el Evangelio, y nos invitaba al ayuno, a la oración y a la limosna. Recordemos, como algo provisorio. Eso lo podemos ver enmarcado como un sacrificio, pero el mayor sacrificio, el ayuno que Dios quiere, la limosna que Dios quiere, la oración que Dios quiere, nos debe llevar hacia la misericordia. Es decir, como dice Isaías 28, ¿no?, el ayuno que al cual a Dios le agrada
es aquel que se hace próximo, samaritano al hermano y a la hermana. Es aquel que ha reconocido y está en sintonía con el Padre, que es misericordioso. Me alegra estar con ustedes de nuevo y nos veremos el próximo miércoles de ceniza, para concluir con estas reflexiones del camino cuaresmal. Muchísimas gracias por su atención y les doy la bendición y que el Señor los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.